Amigos queridos, qué bueno que ya están con nosotros. Su amiga Isabel Ortiz, aquí nuevamente transmitiendo para el mundo desde Joliet, Illinois. Espero que estén contentos. Yo estoy feliz de poder transmitir. Déjenme transmitir para Alfa y Omega también. Aquí estamos, amigos de Alfa y Omega. Vamos a tener una palabra de oración para decirle al Señor que nos dirija en este tema tan interesante que vamos a tener, donde esta historia de Génesis 32 nos va a dar ánimo, nos va a dar más esperanza, nos va a ayudar en ese problema difícil que sentimos que tenemos ahora. Dios puede hacer las cosas y aquí nos lo muestra en Génesis 32. Madre de Loera, bienvenida, vamos a orar. Gracias, mi Señor Jesús, gracias por tus misericordias. Ayúdanos a entender el mensaje de hoy que nos traes en Génesis 32. Aquí estamos, Señor, guía nuestros pasos, ten misericordia de nosotros y gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Amigos, ¿qué creen? Este personaje del que les voy a hablar no siempre se portó bien. No siempre fue un hijo obediente. No siempre obedeció la palabra de Dios. Pero un día el Señor lo encontró. Y hoy tal vez estoy hablando a ti, que tal vez ya estás cansado de vivir una vida que no te ha resultado como tú quisieras. Y si quieres escuchar el ejemplo y el consejo de este personaje de Génesis 32, te invito, porque después de esto tú vas a poder entender más el amor de Dios, cómo fortalecer tu fe, cómo tener esperanza, porque este personaje que se llama Jacob nos dio esa enseñanza. Y yo le puse al tema el poder de la oración insistente de Jacob. Ese mismo poder lo puedes tener tú. Y vamos a leer específicamente Génesis 32:11. Dice: líbrame del poder de mi hermano. Escúchame, pues tengo miedo de que venga a acabar con mi vida y la de las madres y la de los niños. Génesis 32:11. Esta historia se encuentra, como les digo, en Génesis 32, y es cuando Jacob regresaba de 20 años, yo le llamo 20 años de esclavitud, donde estuvo con su suegro Labán. Primero se fue huyendo, era esclavo del miedo y la desesperación, se fue huyendo a la casa de Labán, pensando que allá le iba a ir mejor. Pero en cuanto llegó, se dio cuenta que no era tan bonita la cosa y que igual en su casa iba a estar esclavo del miedo y de la preocupación de su hermano, porque como él había engañado a su papá, mintiéndole, o sea, lo engañó, le mintió, robó la bendición, hizo cosas que un hijo de Dios, si tú ves haciendo eso a un hijo de Dios, dices, no, pues no refleja lo que Dios quiere. Ese Espíritu Santo no está trabajando en su vida. Así podríamos pensar de Jacob cuando huyó 20 años antes de esta cita bíblica de Génesis 32. Pero ahora dice que regresa. ¿Por qué? ¿Saben, amigos y amigas? No hay que dejar nada a la va, a que las cosas se arreglen solas. Muchos de los conflictos nunca se van a arreglar si tú no das el primer paso. Y aquí, en 20 años, no se habían arreglado las cosas entre Jacob y su hermano. Por eso, 20 años después, regresa a su casa a ver a su hermano y a hacer las paces. Pero traía mucho miedo, porque ahora sentía que no solo peligraba la vida de él, sino que también peligraba
la vida de sus hijos, la vida de su familia. Entonces él, pues, tuvo una noche terrible, como esas noches que a veces nosotros llegamos a tener, noches de miedo. Él tuvo mucho miedo. Y cuando dice aquí la palabra que Jacob siguió su camino y le salieron ángeles a su encuentro. A veces nosotros, por estar tan preocupados, no sabemos o no nos damos cuenta que la protección de Dios está ahí, ahí mismo donde tienes miedo. Por eso yo siempre le digo, Señor, hazme ver que estás aquí conmigo. Eso es lo que te promete el Señor, estar contigo. Y Jacob, cuando los vio, dijo, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Ahí ya Dios le había confirmado que estaba con él. Pero como a veces nosotros todavía no creemos, fíjense que él todavía no creyó y todavía estaba con miedo. Y luego lo que hizo fue empezar las relaciones con su hermano, o sea, relación de amistad, otra vez de confianza. Y mandó unos mensajeros a Esaú y le mandó diciendo, así digan a mi señor Esaú. ¿Cómo llegó? Llegó con una actitud humilde. Tú cuando quieres solucionar las cosas con tus amigos, llegas con una actitud humilde. Porque si llegas con una actitud de orgullo, no vas a poder solucionar el problema. Él tenía 20 largos años sin ver a su padre, a su madre, a su hermano. De hecho, a su madre ya no la pudo ver. En esos 20 años que se fue, huyendo de su responsabilidad, porque tenía que enfrentar lo que había hecho. Le había mentido a su hermano, a su padre, se había robado la bendición. Todo eso, él mejor huyó. Bueno, su madre le aconsejó que huyera. Y también por ese consejo, pues su mamá ya no lo pudo ver. Pero él no arregló las cosas. Pasaron 20 años. Tal vez ahora mismo le estoy hablando a alguien que tiene mucho tiempo sin hablarle a alguien de su familia y está perdiendo la mayor bendición que es la familia. Él 20 años esperó y ahora decidió volver a ver a su hermano. Se acordó de su familia, se acordó de que Dios le dijo que lo iba a bendecir en gran manera. De hecho, ya tenía la bendición de la primogenitura. Quería decir que él iba a ser el sacerdote de esa familia, de esa descendencia, ya la tenía. Luego, la bendición del Padre, esa bendición era muy valiosa, donde decía que Dios lo iba a prosperar en gran manera. Aparte, lo que el Padre tenía, mucho de los bienes que tenía Isaac le pertenecían a Jacob. Así que ahora regresaba, pero no regresaba a exigir. Eso es muy importante. Cuando tú regresas a hacer las paces con alguien, no llegues a exigir, no llegues creyéndote tan orgulloso y con tanto poderío, porque no vas a lograr nada. A veces quieres ir a pedir disculpas, a pedir perdón, pero vas con ese orgullo que está bien alto. Pero saben, él se puso humilde y sumiso porque estaba buscando el perdón. El perdón no le llega a alguien que no está interesado en buscarlo. O más bien, no se siente perdonado. Porque realmente, mira, cuando yo quiero sanar, yo perdono. Por mi bien. Cuando tú quieras sanar emocionalmente, tú vas a perdonar, pero no necesariamente tienes que ir con la persona. Miren, Esaú no había perdonado a su hermano.
Me doy cuenta porque en lo que se lee más adelante, fíjense lo que dice. Envió Jacob mensajero delante de Esaú y le dijo, ay, díganle así, mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirle a mi señor para hallar gracia en sus ojos. O sea, fue decirle, mira, vengo a ti, pero no te vengo a pedir lo que me toca. No te vengo a pedir lo que tienes, porque Dios me ha bendecido mucho y yo tengo suficiente. Prácticamente eso le estaba diciendo. Pero Esaú dice, entonces, miren lo que pasó. En el versículo 6 de Génesis 32 dice, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Hasta ahí se oye bien la cosa, ¿verdad? A él también viene a recibirte. ¡Wow! Diría Jacob. ¡Qué bueno! Mi hermano también quiere verme. Pero vean lo que dice aquí. Y 400 hombres con él. ¿Cómo venía Esaú? No venía en buenos términos. Porque para traer 400 prácticamente soldados que lo cuidaran, él no venía con planes de reconciliación posiblemente, porque si hubiera venido con ganas de ver a su hermano, no se trae 400 hombres. Tal vez vengan algunos de sus siervos con él y ya, pero no, él no estaba, esos 20 años habían carcomido su alma a los dos, a Esaú y a Jacob. 20 años tardaron con esa preocupación, ese dolor en el corazón. Y dice, vienen 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran miedo y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Ese fue el plan de acción de Jacob. Hizo 4 cosas que hoy te quiero mostrar en estos minutitos. Lo primero que hizo fue eso. Distribuyó los animales en 2 campamentos. O sea, no los juntó para que digan, miren, para que vean mi poder, para que cuando vean toda esa gente y todos estos animales y todos mis hijos, Esaú tenga miedo. No, él no se mostró con poderío. ¿Ok? La siguiente cosa que hizo fue, Jacob dijo, mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré el bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo. Pues con tu callado pasé este Jordán, con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy entre 2 campamentos. O sea, le dijo, mira Dios de Isaac, tú me dijiste, vuélvete. O sea, Dios un día le dijo, vuélvete a tu casa. Allá está tu hermano, allá está tu familia. Dice, pasé este río de ida, nada más con un palo en mi mano, con un bastón. Pero allá donde fui, me diste tu bendición. O sea, Dios, a pesar de que nos ve que nos equivocamos, cometemos faltamos a sus mandamientos, todavía se apiada de nosotros y nos bendice. Porque Jacob se fue huyendo porque se había portado mal. Pero cuando iba en camino, habló con Dios, hizo un pacto con él, y allí Dios lo bendijo grandemente. 20 años después que regresa con una cantidad de ganado y de siervos, porque ¿quién iba a ayudarle con el ganado? Traía siervos, traía a 2 esposas, 2 concubinas, traía 11 hijos ya. O sea, había tenido una bendición grande. No porque era perfecto Jacob, sino porque había hablado con el Dios perfecto.
con el Dios que a su vista, cuando tú te entregas a Él, cuando le dices al Señor, perdóname, Él ya te justifica. Y entonces bendijo mucho a Jacob. Pero Jacob todavía tenía miedo. Ya se le habían aparecido los ángeles. Ya Dios lo había bendecido. ¿Te ha pasado así, mi amiga? A veces ya Dios te bendijo. Ya te enseñó sus maravillas. Ya te hizo grandes proezas en tu vida. Y todavía tienes miedo. Eso es lo que le pasó a Jacob. Eso es lo que me pasa a mí a veces. Pero Dios le dijo, Dios le dijo, no te va a pasar nada, Jacob, avanza. Pero él todavía habló con Dios. Jacob todavía le dijo, mira, tú me dijiste, vuelve a esta tierra, yo te voy a bendecir y aquí estoy. Hizo 2 campamentos. La otra cosa que hizo, le dijo a Dios, líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le tengo miedo, y no venga y vaya a herir a la madre con sus hijos. Y tú has dicho, yo te haré el bien. Eso le dijo Dios a Jacob, y eso te dice a ti, mi amiga Lili, mi amiga Matilde, mi amiga Mari, mi amiga Rosita, mi amigo Luis. Yo te haré bien. Y tu descendencia será como la arena del mar, que no puede contar por la multitud. Al Hijo de Dios se equivoca, le falla al Señor, pero luego, cuando le pide perdón, Dios le dice, avanza, aquí estoy, porque yo te haré el bien, dice aquí. Y luego, ¿qué hizo Jacob? Ya que habló con Dios, y Dios le dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. La otra cosa que hizo fue que descansó. Dice ahí, y durmió ahí aquella noche. Todavía estoy leyendo Génesis 32, versículo 13. Y durmió ahí aquella noche. Y después dice que tomó lo que le vino a mano, un presente para su hermano Esaú. Esa es la tercera cosa. Le llevó regalitos. Le llevó, ustedes si no tienen regalos físicos, le van a llevar cumplidos a esa persona. Cosas para decirle, estoy aquí. Mira, me he dado cuenta que tú eres una persona buena, que yo te he fallado. Esos son los regalos que le puedes llevar a la persona a la que has herido, a la que le has hecho algo que le dolió, que le causó pues algún problema. Tú la lastimaste, pues ahora vas a ir con regalos, así como Jacob. ¿Qué llevó él de lo que tenía? ¿Qué tienes tú? Tal vez tengas un regalo físico, tal vez tengas un regalo de agradecimiento. O sea, unas palabras donde diga, sí me equivoqué, sí te hice mal, sí te fallé. O sea, esos son regalos que tú vas, porque con tu actitud humilde es un buen regalo para una persona a la que le has fallado. Una actitud humilde, un perdón que vas a recibir genuino, porque es un arrepentimiento así también, genuino, o sea, verdadero. Él le mandó, dice, un presente. Y fíjense por qué les digo que Dios bendice tanto a sus hijos, aunque se equivoquen, aunque le fallen, pero cuando le piden perdón, es un inicio. A lo mejor, ahorita también le estoy hablando a una persona que ha perdido todo, porque de repente no siguió las cosas como Dios quería y no ha entendido el amor de Dios y cómo Dios lo llama. Y él se apartó, a lo mejor perdió todo y no tiene nada. Pues Jacob 20 años antes salió sin nada. Pero ahora, 20 años después, fíjense del regalito que le da a su hermano. Le da 200 cabras, 20 machos cabríos. Yo digo, pues le llevaría un borreguito, un corderito. No, fíjense lo que le mandó de regalito. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas
y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos, o sea, 10 sus burritos de las asnas, y lo entregó a sus siervos, cada manada, o sea, llevó primero una manada de cabras con sus machos, cabríos, luego las ovejas con sus carneritos, luego las camellas con sus crías, luego las vacas con sus hijitos, luego las asnas con sus borriquitos, cada manada separada, dijo, para calmar a mi hermano, porque cuando le robó la bendición, prácticamente le estaba robando la herencia. Ahora, cuando le regresa todo eso, es para decirle, mira, yo no te quiero quitar las cosas que te pertenecen. Esas cosas de verdad que eran tuyas. Yo te robé la bendición de mi padre y ya Dios ya me dio la bendición. Pero eso que tú tienes, eso que es la herencia de papá, eso es tuyo. Mira, te estoy mandando un poquito de lo que tengo. ¡Wow! Pues ya eso fue tranquilizando a Esaú, porque Esaú posiblemente pensó, este hermano mío viene ahora a pelear conmigo por lo que tengo, que cree que le pertenece, pero esto es mío y lo voy a pelear. Por eso voy a ir con mis 400 hombres, por si acaso quiere pelear a la guerra, pues yo le hago guerra. Pero si no, vamos a ver, yo no le voy a dejar nada. Pero cuando le llegan las manadas de esos animales, se empieza a tranquilizar. O sea, tú cuando vas a arreglar las cosas con alguien, la persona a lo mejor está a la defensiva. Pero tú cómo vas a ir con esa humildad que el Señor te da y vas a pedir perdón. Atrévete a pedir perdón. Y pues, ¿qué creen? Ya cuando llegaron las manadas, a cada uno le mandó diciendo, si Esaú, mi hermano, te encuentra y te pregunta diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que le envía a su señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Saúl cuando le hallare. He aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. O sea, él hizo una estrategia. Cuando tú vas a arreglar las cosas, haz una estrategia. ¿Qué es lo que vas a hacer para recibir el perdón, para que se arreglen las cosas, para que no estés más en conflicto con tu familia? Porque es tu familia. Y el día que se va, la extrañas. El día que ya no estás con ella, la extrañas. Y si no la extrañas y te vas enojado, siempre vas a tener dentro un dolor. Cuando una persona se pelea con alguien de su familia, no es por eso que ya va a vivir feliz. Ay, ya me voy porque ya me hizo enojar fulanito. Ya me voy. Y se va. Cada que recuerda ese evento, sufre. Por eso, Jacob, todo ese tiempo no crean que estuvo tan feliz pensando en su hermano, en su mamá, en su papá. Cada que recordaba a su familia, pues los extrañaba. Por eso ahora que regresó quería hacer las paces con Esaú, su hermano. Y gracias a Dios que sí se pudo hacer eso. Porque todavía Jacob en la noche se puso a orar, esa oración insistente, como quise llamar mi tema. El poder de la oración insistente de Jacob dio frutos. Cuando nosotros tengamos un problema, ¿qué vamos a hacer? Seguir el ejemplo de Jacob. Sigue el ejemplo de Jacob, mira. Pero ya cuando venía, 20 años después, no 20 años antes, cuando se portó mal. Miren, cuando todo parezca ir en tu contra, ora, se habla con Dios.
Cuando seas responsable de lo que dicen de ti, ora. Cuando estés angustiado, ora. Antes de enfrentar al enemigo, ora. Cuando el peligro sea inminente, o sea, viene el peligro y ya lo estás viendo venir, ora. Eso hizo Jacob. Todo lo que te estoy diciendo es lo que él hizo, ¿ok? Cuando tengas miedo, ora. Cuando personas inocentes han sufrido las consecuencias de tu pasado, ora. Lo primero que vas a hacer, ora, y luego vas a hacer las otras estrategias. Cuando no hayas actuado con integridad, ora. Cuando los demás parezcan más fuertes que tú, ora, mi amigo. Cuando la labor que has hecho por muchos años está en peligro, ora. Cuando te sientes amenazado, ora. Cuando las preocupaciones te impidan ver la compañía divina, ora. Y cuando necesitas tomar una decisión, ora. ¿Cuál es tu angustia de hoy? ¿Cuál es tu angustia de este día? Tal vez tu desesperación no te deje ver que hay ángeles a tu alrededor. Tal vez tu desesperación te haría desconfiar de las promesas de Dios. ¿Estás en peligro? Toma una decisión y no la tomes apresurada. La primera decisión es ora. Si el enemigo te está sugiriendo pensamientos de poco valor, también ora, mi amigo. Aférrate a la misericordia divina, así como Jacob se aferró a Dios, porque estaba orando estaba orándole a Dios, pues. Llegó ahí el ángel y estaba ahí luchando con él hasta que rayaba el alba, dice 32:24. Y cuando el varón vio que no podía con él, dice que tocó el encaje de su muslo, lo desconyuntó. O sea, después de eso, Jacob ya no quedó igual. Peleó tanto con Dios que dice que al final su muslo, o sea, la parte de su pierna, se le lastimó. Y ahí, hasta ahí entendió. Y le dijo, déjame porque ya raya el alba, le dijo el ángel. Y Jacob le respondió, no te dejaré hasta que me bendigas. O sea, luchó tanto con Dios que ya entendió hasta que dice, ay, pues ya no puedo más. Y hasta el cuerpo se le dañó. Hay que hablar con Dios y hay que creerle. Cuando él vio ángeles, ya le tuvo que haber creído. Pero todavía a veces nuestra incredulidad nos hace seguir insistiendo, diciéndole a Dios que nos haga las cosas cuando ya le pedimos. Ya le hubiera dicho, está bien, ya te voy a creer, Dios. Pero él le dijo unas palabras que también quiero que las guardes en tu corazón y que las recuerdes cuando tengas una situación difícil de las que te dije. Dijo él, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Dile al Señor, no te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, voy a quedar aquí agarrado de tu mano hasta que me bendigas, Dios. Y el Señor cumple su promesa porque bendijo grandemente a Jacob. Su hermano no peleó con él. Cuando lo vio, ¿saben qué hicieron? Lo que hacen los hermanos que se aman. Se abrazaron. Tantos años sin un abrazo de tu hermano. No sé cuánto tiempo tengas sin un abrazo de tu hermano, de tu hermana, de tu madre, de tu padre. ¿Cómo se siente ese abrazo? Cuando no has visto a una persona por tantos años, ese abrazo no lo quieres terminar. Mi suegra tardó como 20 años en venir para acá, a donde estoy. No porque estaba enojada, es que necesitaba una visa. Cuando vino,
nos miramos, ella aquí en mi casa. El abrazo que nos dimos no queríamos que terminara. Por ahí sale una lagrimita por acá, por acá. Yo me imagino a Jacob y Esaú en ese abrazo, pues eran gemelos. ¿Cuántos se amaban? Mucho. Pero a veces las malas acciones separan a los hermanos. Pero esta vez regresó. Y ese abrazo interminable, junto con esa oración insistente, sanó no solo esos dos corazones, sanó a dos familias. Porque después de eso no dice la Biblia que se pelearon más. No dice que se andaban peleando cada rato. Porque llegó el perdón. Cuando tú haces las cosas de corazón para pedir perdón, porque ya te arrepentiste, el Señor contesta en gran manera bien. Un bien en gran manera, mis amigos. Así que Dios los bendiga mucho. Nos vamos a ver mañana en otra transmisión más de Vivir Sin Miedo. Dios los bendiga. Compartan este mensaje para que las personas sigan confiando y sigan pidiendo al Señor que los perdone, que los ayude, que los bendiga, y el Señor es fiel. El Señor tenga de ti misericordia y de mí también. Abracitos, oremos. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que contestas las oraciones y a veces tienes que mandar ángeles para que nos hablen y nosotros podamos entender. Pero gracias, mi Señor, porque por el medio de esta historia nos das la seguridad de que aunque no seamos perfectos y aunque nos hemos equivocado, tú te compadeces de nosotros y nos haces el bien. Muchas gracias, mi Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, abracitos a la distancia. Ya saben, dejen entrar a Jesús a su corazón y Él hará maravillas en su vida. Me despido de Troilana Ortiz, Yadi Arce, Graciela, de ¿quién más? A ver, ¿quién más veo aquí? De Liliana, querida también Mari, querida Mari, Matilde, ¿quién más? Mari de Loera, todas las demás personas que nos miraron aquí, que no veo sus nombres, y los que van a ver este video, un abrazo cariñoso, muchas bendiciones les deseo de parte del Señor y nos vemos mañana porque todos los días tenemos una cita de lunes, bueno, no todos los días, pero de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Aquí está su amiga con un mensajito que sacamos de la palabra de Dios. Nos vemos.